Amigos, ¿les gustaría saber qué va a pasar con el precio de la gasolina? ¿Sube? ¿Baja? ¿Qué estará pasando? Esto de la guerra, este conflicto en el Medio Oriente, ¿cómo nos va a impactar el bolsillo? Quédese conmigo en Cuentas Claras. Amigos, qué bueno tenerlos en otro episodio más de Cuentas Claras, su programa de economía y negocios a través de Dura Streaming todos los jueves a las 6:30. Búsquenos en YouTube, abajo de Dura Streaming, conjugando pelota dura para que usted se entere de lo mejor. Aquí usted sabe que siempre tenemos invitados de primera. Hoy tenemos en el estudio a Luis Gates. Señora, no es el primo de Bill Gates. Es un apellido francés que es la primera vez que escucho un apellido más raro que el mío y está aquí como presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina y vamos a tener una conversación interesante de cómo el conflicto bélico en el Medio Oriente entre Estados Unidos, Irán y todo esto va a impactar el precio del petróleo y por ende la inflación y cuando usted vaya a tener el tanque del carro de gasolina que también lo va a sentir. Luis, Bueno, gracias por venir de Ponce gracias. para acá, estar aquí con nosotros, traernos un poco de información importante como presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina de Puerto Rico. Agradecemos tu comparecencia aquí para hablarle al pueblo de frente de cómo esta situación nos va a afectar. Pero antes de entrar en el pleno de eso, háblame un poco de ese apellido, mano. Gates, por eso escribe G-U, ITS. eso es europeo, eso es... Sí, en los años 1700 llegó Gate Malet a Puerto Rico, que fue el primer descendiente a la región sur. Y aquí, pues, como todos los latinos que siempre los apellidos los fueron modificando para una mejor pronunciación, pues le añadieron la S al final. Pero mis descendientes son de Francia. O sea, son franceses. Esos son Oye, así. y los franceses pues fueron a Ponce, que es la ciudad señorial. A Ponce. ¿Verdad? Ponce es Ponce y los Ponce y demás Peñuela se ubicaron en esa área, en el se área fueron. sur. Oye, qué interesante. Y entonces de ahí, pues, es la primera vez que yo escucho el apellido en Puerto Rico, ciertamente. Así que es una familia pequeña. Eh, no sé, fíjate, tienen predominancia en el área sur, fíjate, Sí. y ha ido creciendo. Ah, pues mira qué chévere. Es muy interesante. Gracias por ese dato. Tú has estado en la Junta de Gobierno por muchos años, la Junta de Gobierno de la Asociación de Detallistas de Gasolina de Puerto Rico. ¿Qué tiempo estuviste ahí antes de ser presidente de la asociación? Pues mira, Breña, llevo ya 7 años en la Asociación de Detallistas de Gasolina en la Junta de Directores, pero crecí en esta industria. Mi papá, la primera estación de gasolina la tuvo en el 79, yo nací en el 84, o sea, prácticamente cuando yo nací ya mi papá tenía su estación de gasolina. Los tiempos han cambiado, pero he ido viendo los cambios que han ocurrido a través del tiempo y cómo las estaciones han ido modificando su manera de hacer negocio. Sí. Sabes que tenemos eso en común porque mis padres, mi tío y mis abuelos también poseían estaciones de gasolina. Para aquel tiempo la ESO, Shell y al lado de la Peña de la Pava, Bueno, que fue uno de los primeros texacos, fue de Erasmo Braña, mi abuelo, que lleva, todavía está allí, ahora es un Golf. ujú, Tiene 5 cuerdas industriales allí, que tiene diésel, porque era más para los camiones que iban siguiendo cuando no estaba el expreso, la número uno, precisamente para Ponce, de San Juan a Ponce. Así que sí, yo recuerdo de niño, uno de mis primeros empleos fue ir a echar gasolina cuando existía, no existía esto de estar automatizado. no. Usted iba, echaba gasolina y yo pues era el chamaquito que iba y te echaba gasolina, limpiaba el cristal, te vendía el líquido de los wipers, la batería a veces le limpiábamos los polos, vendíamos baterías, poleas, o sea, el modelo de la estación de gasolina era full de servicio, habían wipers, baterías, mecánica liviana, Ujú. no existía todavía los minimal que se vendían en aquel entonces los cigarrillos afuera y todo este aceite para los carros y eso. Y ciertamente me desconecté de la industria porque pues mis tíos se fueron envejeciendo, fueron vendiendo o falleciendo y pues ya esas estaciones tienen otros dueños. Claro. Pero tú estás activo en la industria, una industria interesante que mueve a Puerto Rico y tienes la experiencia para traernos aquí información de calidad y eso lo agradecemos. Ahora mismo estás como presidente de la Asociación de Detallistas y te pregunto, ¿cuántas estaciones quedan ahora mismo en el país? Pues mira, Braña, en Puerto Rico existen aproximadamente 1.150 estaciones de gasolina, de las cuales están en operación. Hay 1.200 en total, pero existen 50 quizás que están en desuso,
por diversas razones, estaciones que ya no se están utilizando para ese propósito, pero las estadísticas más recientes ubican en 1.150 estaciones esa cantidad. Wow. Oye, y hablando del modelo de negocio, ahora las estaciones de gasolina son un mini Walmart. Tenemos centros de conveniencia, hay estaciones que tienen unos mini supermercados espectaculares. Los centros de inspección, que es otro ingreso que generan también. Algunos tienen taller de cambio de aceite y filtro, mecánica liviana. Pero me he dado cuenta, antes existía mucho el car wash también en las estaciones, no sé si lo recuerdas, que estaba en las naves. Pero ahora es más el modelo de conveniencia. Vienes a echar gasolina y compraste el pan, el arroz, hay incluso a veces habichuelas, o sea, puedes llevarte allí postre, huevo, leche, pan, o sea, es muy conveniente, alcohol, tienes de todo. ¿Cómo has visto eso? Eso, porque pienso que ya el detallista tiene que buscar también la forma de generar mayores ingresos, ¿verdad? Y me estabas explicando, por ejemplo, hay veces y era una pregunta que quería hacerte y sé que mucha gente del público quiere saber, hay veces que tengo una estación Shell y tengo otra Shell o una móvil aquí o una Golf aquí y las dos son de la misma marca y esta tiene un precio y esta otra tiene un precio diferente siendo del mismo mayorista, de la misma marca. ¿Por qué ocurre eso? Pues mira, desde el principio, pues efectivamente las estaciones de gasolina han tenido que ir modificando la forma en cómo hacen negocio. Hoy en día encontramos que una estación de Cabo Rojo te vende traje de baño, te vende ropa, te vende cosas para usarlas en la playa. Una estación del campo patrocina a sus agricultores y te vende café, te vende vianda. Encuentras una plaza del mercado con una carreta bien bonita adentro de la tienda de conveniencia y patrocinan también los productos locales. En estos días yo estaba en Lares Oye, y había... hasta pan sobao, mano. Tienes ahí de todo. Tienes el hornito de pan, tienes empanadillas, Sí, tienes un microondita para comprar comida y hacértela allí mismo y comer. O sea, tienes como que... hay de todo. sí, en estos días estuve en Lares con mis hijas y encontré, lo primero que hago que entro, que cuando abro esa puerta de la tienda de conveniencia me encuentro con ese olor a pan como si estuviera en una panadería. Sí, mano. Voy a la nevera a buscar algo de tomar y encuentro un queso de freír de Lares con el logo del pueblo. O sea, Mano. las estaciones de gasolina se han convertido en un negocio tan importante para la economía de cada pueblo, Claro. especialmente de pueblos de la montaña, porque pues ya en la ciudad tenemos más cantidad de estaciones, pero sobre todo en medio de las emergencias son los primeros respondedores, pues las estaciones de Claro. gasolina Claro. atienden el público, se mantienen abiertas en medio de la emergencia, o sea, artículos de primera necesidad, Ahí está el hielo, la gasolina, el diésel para la todo. planta. O sea, Eso es así. sí, sí, sí. Sí, La así que comida también, enlatada, aquello, el eh, agua. el negocio se ha diversificado de una forma y como todo comerciante, porque el detallista de gasolina es un comerciante como lo es el de la panadería, el del colmado, han tenido que ir reinventándose y buscando alternativas para atraer ese público. Con relación a lo que me preguntó, segundo que me preguntaba, con relación a los precios, pues sí, podemos tener estaciones de gasolina de las mismas marcas y a veces con precios diferentes y eso ya se puede deber al tipo de modelo de negocio. Tenemos detallistas que son dueños de la propiedad, otros que pueden ser que están rentados y tienen que pagar una renta pues, por esa ubicación. El que es dueño de la propiedad tiene unos beneficios, no paga renta, recibe quizás unos incentivos por las compras dependiendo del volumen y a veces le puede ofrecer incluso un precio más agresivo que esa otra estación del frente. Y eso es la diferencia en el modelo de negocio y el detallista de gasolina. Por eso es que es una industria tan compleja que a veces no necesariamente porque veamos un precio más caro en un lado y más barato en otro, quiere decir que uno le gana más que el otro. Realmente es que su tipo de estructura de negocio es diferente y tiene unos gastos adicionales que tiene que compensar vendiendo un poco más caro. Oye, te pregunto, Luis, aprovechando tu conocimiento, he visto también un juego de marcas. Últimamente en Puerto Rico, tú sabes que en Puerto Rico, en la época que nosotros éramos chamacos, era Texaco, eso y Shell. Hoy en día entraron al juego, de repente Texaco se convirtió en Puma. Posteriormente Shell mantuvo más o menos la marca. Sé que hubo unos cambios, pero volvieron a la marca. Eso desapareció de Puerto Rico, excepto que ahora sea móvil, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con este juego de marcas en Puerto Rico? ¿Qué ha causado? Porque en Estados Unidos usted va y todavía existen estas marcas con mucha fuerza. Claro. Me refiero a Texaco, me refiero a eso, me refiero a Shell. Y en Puerto Rico han habido esos cambios. ¿Ha habido un major player que ha causado esto? ¿Alguien que ha adquirido muchas estaciones? ¿O se debe a otra razón? Pues mira, es un poquito de historia. Si empezamos la historia desde el 2010 para acá, cuando Capeco explota,
Wow, me acuerdo de ese detalle. Empezamos por lo menos a partir de ese punto hacia acá. Capeco, señores, la estación que está cerca del Parque Monagas, de allí del Centro de Detención Federal, que son los tanques de reserva, que creo que los tiene Golf hoy en día. Puerto Rico Energy ahora mismo es quien está, Puerto Rico es Energy. dueño de eso allí. Ok. Fue quien adquirió Capeco e invirtió millones de dólares en Para la remover esas reparación, porque facilidades. aquella explosión, todos la recordamos que Puerto Rico, o sea, fue un accidente Sí, doloroso. claro. Y sí lo recordamos, y entonces ahí entró Puerto Rico Energy. Sí, en ese momento, pues, Capeco, esa partera de Golf, la situación y la explosión de esa refinería, pues, de esos tanques de almacenamiento más bien, Sí. causan un daño grave a la compañía, deciden salir de Puerto Rico, lo adquiere otra compañía, invierten un montón de dinero en esas facilidades que hoy en día son un ejemplo para clase incluso A, se ven clean. para la EPA es un marco de referencia de cómo deben estar unas facilidades bien mantenidas y con todos los equipos de seguridad adecuados. Oye, Pero, y la EPA, ¿verdad? Que es una agencia federal muy exigente. O sea, claro. es un orgullo que Puerto Rico pueda ser un punto de referencia para la agencia federal. Eso es así, y no tan solo ellos arreglaron los tanques, sino que llevaron todas las líneas hasta la parte del puerto marítimo, de donde viene entonces cuando llega la barcaza. Pero desde ese punto empezaron unos cambios de marca, sale Golf, entra una compañía, adquiere toda la red de Golf, después adquiere la marca Texaco, pero entonces no la sostiene, la libera y pone su propia bandera. Después de Ese eso, fue de Puma. sí, después tuvimos unos cambios también que se vence la licencia de Shell en Puerto Rico y la marca que era dueña que no quiere retenerla porque le estaban pidiendo mucho dinero por retener esa licencia y ahí llega Móvil porque ellos son dueños de Móvil en Estados Unidos y llega Móvil a Puerto Rico. Shell es adquirida entonces por un puertorriqueño también que es quien adquiere la marca y sostiene entonces esas estaciones y empieza a cambiar sus estaciones también. Y en la actualidad, pues hemos seguido viendo estos cambios, la llegada de Sunoco, que es pariente de Comax, negociaciones de estas marcas en Estados Unidos y en Canadá que han comprado las matrices. Entonces, aquí vemos unas banderas de unas marcas que son dueñas de varias compañías a la vez. Y eso pasa alrededor de todo el mundo. A veces podemos tener una compañía que aquí en Puerto Rico hace negocios con marca X, Y, Z, y en Honduras hace negocios como otra competencia que tiene aquí en Puerto Rico. Y eso se da mucho en el mercado de combustible. Lo que sí podemos dar como mensaje con relación a las marcas es que usted recibe lo que compra. Shell tiene un aditivo patentizado que las marcas cuando adquieren esas licencias tienen que cumplir con esos estándares. Así pasa con Texaco, con Altecron, así pasa con Golf, así pasa con Sonoco. O sea, independientemente de quién sea dueño de las marcas, los que son dueños como tal de ese brand, de ese nombre a nivel del mercado de Estados Unidos Están de donde cumpliendo sea, con lo que... tienen que cumplir y a veces confundimos con que una compañía es dueña de varias marcas y es la misma gasolina y eso no es así, porque ellos tienen que cumplir con los estándares de calidad. Nosotros en Puerto Rico tenemos muchas gasolinas que están clasificadas como top tier, que son los estándares de limpieza que rigen los manuales de su vehículo, que le recomiendan que utilicen gasolinas top tier, que son gasolinas limpias, que son gasolinas Claro. buenas. Aquí la diferencia es que cada marca patentiza un aditivo y esos aditivos entonces pues es lo que usted recibe cuando compra el producto. Unas marcas del aditivo puede ser más costoso, otras marcas pueden utilizar un aditivo un poquito más económico. Y ahí vemos entonces también las variaciones de precio en el combustible. Pero es importante saber entonces que cuando usted llena el tanque de gasolina en su carro aquí en Puerto Rico, usted está recibiendo, como bien mencionaste, lo que usted está pagando. O sea, el anuncio que tiene ahí de estos aditivos que limpian los inyectores, que mantienen en la cámara de combustión limpia del motor para que ese motor tenga un mejor rendimiento y más duración, lo estamos recibiendo. Claro. O sea, en eso estamos claros. Sí, así tiene que ser. O sea, las marcas cumplen con esos estándares, son bien cuidadosos. Esto es parte de como la receta top secret de cada marca. Y son bien celosos con que la calidad de su producto sea lo que ellos presentan al consumidor. Así que no estamos teniendo gato por liebre. No, definitivamente. No, eso no debe pasar aquí en Puerto Rico. Muy bien, eso es importante. Luis, ahora yo me tengo que ir a una pausa, pero venimos a hablar de lo que está pasando en el Medio Oriente, cómo eso nos va a impactar el bolsillo, cómo está el precio del barril de petróleo hoy, en cuánto vamos a ver el litro marcado en el precio de las estaciones de gasolina. Así que, señores,
No se vayan, quédese con nosotros. Amigos, gracias por quedarse con nosotros. Esta conversación está súper interesante. Estamos hablando con Luis Gates, no primo hermano, como dijo ahorita, de Bill Gates, presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina de Puerto Rico. Hemos tenido una entrevista muy interesante y vamos a continuar con ella. Luis, antes de entrar en el tema que quiero tocar contigo sobre cómo nos va a impactar ese precio por el conflicto bélico que hay entre Estados Unidos e Irán. Bueno, mucha gente a veces prefiere echar la barata, que es la regular, versus la premium. La diferencia de octanaje, ¿vale la pena el precio? ¿Hace que el carro camine mejor, que sea más eficiente? Tú como experto, ¿qué me puedes decir de eso? Pues mira, con relación a los octanajes, hoy en día muchos manufactureros... Digo, ¿qué significa eso de octanaje? Para que no sepa como yo, que no sé. Claro, el octanaje es la eficiencia con la que el combustible hace la combustión adentro del motor. Muchos manufactureros han desarrollado sus motores para que tengan un grado de eficiencia con relación a los combustibles con octanajes menores, incluso hasta con las que incluyen con etanol. Gasolinas que en Puerto Rico ya no tenemos ninguna con etanol, pero en Estados Unidos se promueve el etanol porque entonces se le echa alcohol para subir un poco el octanaje de los combustibles, y el alcohol, viniendo a base de un producto más limpio, pues también hay carros que vienen listos para trabajar con esto. Y para menos emisiones, para proteger el ambiente. Claro, pero definitivamente habemos muchos que preferimos la premium por ser una combustión más eficiente, y también va a depender del tipo de motor que tiene el vehículo. Vehículos 6 cilindros, 8 cilindros, que en Puerto Rico tenemos muchos. También hay que hacer diferencia entre las personas que se dedican a las carreras, que les gusta ir a la pista, que trabajan con octanaje ya hablando de 93, 94 hasta 100 octanos. Combustibles que en Puerto Rico el 100 octano es un combustible bastante costoso, pero hay personas que están dispuestos a pagar el precio porque preparan unos vehículos para competencia y les gusta ese estilo de vida. Eso es un hobby para ellos. Amigos, hay una estación en la Rupert que la tiene. Así que cuando quieran salir a pasear los domingos con los panas, ¿verdad, Ferli? Vamos y llenamos el tanque con 100 octanos y el carro despierta. El carro despierta, así que, pero es mucho más costoso, claro. toda la razón. Sí, es mucho más costoso y de hecho no se recomienda que se lo eches todo el tiempo al carro. Lo vas a usar para ese uso, y después vuelves, lo vacías el tanque, lo consumiste y le echas gasolina normal, porque ese octanaje tan alto, los motores... Claro, y el carro, si lo haces de esa manera, yo lo he hecho bien esporádicamente, cero check engines y cero problemas, ¿verdad? Con el manufacturero o de ir a garantía porque el carro tiene algún síntoma. Sí. Así que es gasolina realmente de calidad. Claro. O sea que el octanaje podemos decir que obviamente mientras más alto, 87 que es la regular, 93 que es la premium, pues usted va a tener un combustible de mayor calidad y más eficiente y más saludable para su motor. Sí, si lo definimos como algo, ¿verdad? Puerlerino, para que la gente no... Sí, la combustión que hace adentro del motor va a ser más limpia. Sabemos que un mecánico cuando desarme ese motor a futuro va a encontrar unos pistones más limpios con menos carbón, y eso es lo que vemos en combustibles que tienen un mayor octanaje. Nítido. Oye, y hablando de las gasolinas y sus clasificaciones y sus detalles, ¿verdad? Con este conflicto que tenemos en el Oriente Medio, estuve leyendo del alza ya en los precios del barril,
están entre 85 y 90 dólares ya el barril de petróleo, que estaba hace 2 semanas en 75, 70 dólares. ¿Cómo vas a ver el impacto ya en el precio? ¿Cuándo lo vamos a sentir? Si es que ya no, si no lo estamos sintiendo aún, porque sé que aunque no haya llegado ya esa gasolina más cara a Puerto Rico, ya los precios aquí se están impactando y yo sé que hay una razón, pero quiero que tú nos las expliques. Y cómo vamos a ver, por lo menos con la data que tenemos hoy, qué impacto va a tener en nuestro precio, en nuestro bolsillo, la gasolina en estos momentos. Pues mira, con relación al precio del combustible, llevamos ya desde el inicio de lo de Irán, creo que estamos ya como en el día 12, Más o si no me menos, sí. equivoco, más o Fue menos. el 3 de marzo que comenzó. Exacto, Sí, estamos entre el 10º o 12º día. sí. eh, y el precio del combustible ha ido subiendo. Los mercados especulativos han ido reaccionando a lo que está ocurriendo en el conflicto bélico, al cierre del estrecho de Hormuz, y eso ha hecho que el precio se dispara hasta los $118 el barril. O sea, es algo que desde el 2000, desde el 2022 no se veía esto, hacía 4 años atrás, y es algo preocupante para los mercados porque sí, hay un efecto a largo plazo en todas las economías. No obstante, siendo especulativo el mercado, el presidente hizo unas declaraciones hace 2 días Sí. donde hablaba sobre el posible fin del conflicto de una manera más temprana de lo que se ha predecido. Y eso causó que se estabilizara un poco el barril de petróleo entre los 88 y los 90. Ya al día de hoy los mayoristas reflejaron una disminución de 2 centavos en el litro, que los detallistas que empiezan a comprar combustible el día de hoy pues lo van a recibir ese precio. No obstante, en lo que circula en el inventario de que compraron viejo, porque la gasolina ha subido para el detallista más de $7,000 por cada camión desde que esto comenzó en 10 días. O Oye, sea, ¿cuánto está costando un camión de gasolina para el detallista cuando le llega el camión ahí para llenarle los tanques a la estación? ¿Cuánto está costando eso hoy en día? pues mira, va a depender de la combinación, porque los camiones tienen varios compartimientos adentro. Si tienen Y premium, regular ahí. exacto, y Sí, también incluye el diésel. El y el diésel diésel. siendo uno de los más afectados, pero estamos hablando de que un camión está entre los 36 a $40,000, cuando hace 10 Que días atrás, típicamente es semanal que lo recibe el detallista, ¿verdad? depende del volumen, el movimiento de cada estación. Hay estaciones en Puerto Rico que te venden un camión cada 2 días, pero hay Wow, estaciones de la montaña que te pueden recibir solamente un camión cada 10 días porque son de volúmenes más bajitos. más bajito. Y son en esas estaciones de volúmenes bajitos donde vemos que se ven bien afectadas porque el precio ha cambiado tanto que tú comprar un combustible a $30,000, sacarle quizás $2,000 de ganancia, pero el próximo te vino $7,000, $8,000 más caro, es un impacto bien grande al Bueno, le comerciante. subes el precio al consumidor, el consumidor empieza a buscar otras opciones también y tú tienes esa gasolina cara todavía ahí en tus tanques que no has podido venderla con la agilidad que la quieres vender, con la Claro, rapidez que quieres salir de ella para poder comprar otro camión. sí, sí. Porque cuando tú eres dueño de la propiedad tienes ciertas libertades, como hablábamos ahorita, pero cuando tú tienes un contrato con un mayorista, tú tienes que vender ciertos camiones al mes para cumplir con tu cuota y mantener la marca. ¿O me equivoco? No, estás en lo correcto. Cada estación de gasolina es un mundo aparte. Tenemos estaciones que son propietarios, tenemos estaciones que son compañía, que están alquiladas a un detallista y ese detallista le paga una renta. Eh, Hay unas metas que las compañías le colocan a esos detallistas. El que es dueño de la propiedad a veces recibe unos incentivos por el volumen que vende en su estación. Claro, porque tiene la oportunidad y no le afecta tanto dar unos precios más bajitos para vender más volumen y entonces conseguir los rebates. Claro, Pero no paga renta, no tiene ese gasto operacional que típicamente la renta es de los más caros, entre eso y la nómina. Pero realmente el que no paga, el que paga renta tiene que vender a un precio para poder sobrevivir. sí, Y por eso vino la diversificación. claro. Viene entonces todo lo que viene alrededor, como hablamos ahorita, los mini markets y todo lo demás. Pero esto, a mí lo que me preocupa un poquito a largo plazo, porque como bien mencionaste, entre 85 a 90 dólares el precio del barril, estoy viendo ya que la regular está entre 85 a 88 chavos. La regular está hasta en los 92 centavos más o menos, porque las compañías más caras ahora mismo el costo está en los 88 centavos Costo. el costo del detallista. Claro, entonces Sí, sí. ya la premium estamos hablando que está tocando el dólar por litro o uno y No, pico, está en 1.6 más o menos. 1.6. Costo de la premium está como en 1.1 de las más caras y el diésel está el costo como en 1.11. Hace un mes atrás esa estaba en 80 chavos, la regular. Eso es así. O sea, que ya estamos sintiendo el cantazo en el bolsillo. Cuando vayan al tanque lo va a ver. Y eso realmente impacta toda la economía. Porque todo va a encarecer.
Sí, sí, oye, y no es tan solo el gasto del detalle, también tenemos que hablar del costo bancario. Hoy en día se paga mucho con tarjetas, las tarjetas son porcentuales, mientras más alto el ticket, más cobra la banca. Y eso es uno de los problemas bien grandes que tenemos en Puerto Rico. O sea, el costo bancario en las estaciones de gasolina es bien alto. Sí. Y, y, Sí, y, el banco se ha convertido en un socio no invitado del negocio. claro, Porque ciertamente es así, señora. Y por eso usted ve a veces que va a los comercios y dice, acepto estas tarjetas, pero estas no. Las que típicamente no aceptan porque son las más que cobran por ciento por la compra que le hacen en su establecimiento. Entonces ya usted tiene que añadirle al producto que usted está vendiendo ese costo que muchas veces en el markup no lo tiene el comerciante porque no sabe cómo usted lo va a pagar. Pues entonces no puede penalizar al que le va a pagar en efectivo o con una tarjeta de débito. Y muchas veces prefiere rechazar ese método de pago. Pero en las estaciones de gasolina pasa, pero pasa menos y tienes el costo de las transacciones bancarias que te cobran y es una realidad. O sea, y aquí en antes eso no Puerto existía Rico, porque antes era efectivo, sí, pero hoy en día, pues, lo que es ATH móvil, Luis, y las tarjetas de crédito o débito, ya básicamente nos han quitado el efectivo de las manos. eso es así. Pero es un costo grande, Sí, sí. es un costo operacional. Claro, y aquí en Puerto Rico, lamentablemente, ha habido un poquito de trabas con relación a la nación americana. En Estados Unidos, tú visitas un comercio y en Estados Unidos incluso se le permite a los comercios dar un descuento por pago en efectivo, tratando entonces E incentivar. de incentivar al cliente a que, mira, si me pagas te doy un centavo más barata la gasolina o te doy un 2% de descuento en todo lo que compres en la tienda. Y así sucesivamente, pero hemos tenido un poquito de problemas porque en Estados Unidos existe como ley federal, pero aquí en Puerto Rico tenemos unos reglamentos y unas trabas que el gobierno no ha permitido que se den esos descuentos. Pero ¿estás buscando esas conversaciones Pues con el Capitolio o no? sí, Sí. estamos tras la Asociación de Detallistas, estamos buscando esas conversaciones porque yo entiendo que es una forma, yo creo que positiva de ayudar no tan solo al comerciante con estos costos bancarios, sino también de darle un alivio al pueblo, porque Representantes, por favor, senadores, líderes de la mayoría, minoría, portavoces, presidentes, vicepresidentes. Es un tema importante porque el costo del combustible nos afecta en tantas áreas que no me daría el espacio del programa para describirlas todas, pero no solamente en el costo de llenar el tanque, es que el que le entregue a usted la mercancía llena el tanque también. El barco que viene usa petróleo también para llegar aquí. O sea, eh, de hecho, es un factor de inflación, porque todo, como todo aquí viene a través del mar, todo se distribuye obviamente terrestremente, todo va a subir. Los delivery, que le lleva la comida a su casa, el Uber, todo lo que depende de moverse, la economía es obviamente dinámica. Todo esto causa estos costos que se suban, van a subir los costos en los comercios. O sea, aquí realmente es importante que el gobierno atienda estas peticiones, se establezcan estas conversaciones, porque al final del día se beneficia el pueblo de Puerto Rico, que es lo que tenemos que buscar, que el país siempre salga beneficiado y la economía siga moviéndose, porque es la que crea empleos para que la gente lleve el pan a su casa. Así claro. que es una conversación importante y espero que tengas éxito y que aquí pues seamos otra voz o una aportación adicional para que se sigan lo sigan atendiendo y manteniendo vivas esas conversaciones Claro. para que ese tema se pueda resolver a favor del país. Sí, sí, oye, y no es tan solo, tenemos que pensar en los productos derivados del petróleo, el plástico, todas las cosas que utilizamos a diario que se derivan del plástico, las gomas de los autos, o sea, son tantas las cosas que se derivan del petróleo. Adicional a eso, el costo de la campaña que está pasando, La factura de la luz. la luz, o sea, especialmente porque aunque las plantas a nivel mundial se están moviendo hacia el gas natural, esta región del planeta produce mucho gas a nivel del planeta, igualmente impacta. O sea, no es tan solo el diésel. El gas natural se ha visto afectado, el jet fuel con relación a los pasajes, los vuelos de avión. Ahora mismo tú te pones a buscar en las plataformas de búsqueda Me di a ver cuenta. si encuentras precios razonables y los pasajes de avión se han disparado de una forma y es que el jet fuel está también afectado grandemente por lo que está pasando en el conflicto. Claro. O sea, ¿Cómo tú ves que nos afecta a largo plazo? Porque ya sabemos lo que nos está pasando ahora. Pero obviamente el presidente tiene una buena aspiración de terminar este conflicto y las razones son múltiples. Hay vidas que hay que salvar, ¿verdad? Y detener ya la guerra. Pero tenemos un tapón allí en Hormuz de estos barcos que traen petróleo. El 20% del petróleo y el gas que el mundo recibe sale de allí, pasa por ese estrecho de Hormuz. ¿Cómo tú ves eso
si no se resuelve en las próximas 2 semanas? Mira, O sea, se han al preparado. tener una interrupción de ese Claro. suplido, los precios se van a disparar un poco más. ¿Cómo tú lo ves? ¿Se va a quedar más o menos? ¿Cómo tú ves eso, mano? Al día de hoy se acaba el G7, que son los países que pertenecen al G7, que tienen 1.2 billones en reservas petroleras, acaban de aprobar la liberación de 400 millones de barriles al mercado. ¿Cómo funciona Oye, esto? buen dato, Luis. ¿Y cómo funciona esto? Viene Estados Unidos, que es el que tiene ahora mismo una de las reservas más grandes, tiene como 400 millones de barriles porque ellos tenían 700 y habían bajado esas reservas cuando Biden empezó la guerra entre Ucrania y Rusia, empezó a afectar los petróleos. El presidente Biden soltó reservas de Estados Unidos y no se han recuperado. ¿Qué pasa? Aunque liberen estas reservas petroleras, en aquel momento cuando Biden lo hizo, lo más que se podía soltar era 1.2 millones de barriles diarios. O sea, la velocidad con la que se saca ese producto de esa reserva no es tan rápido. Adicional a eso, tenemos también el oleoducto que pasa por la península arábica, que tiene 1.200 kilómetros y desemboca en el Mar Rojo, y se están entonces enviando los buques petroleros a esa área para cargar combustible desde el área del Golfo Pérsico hasta el Mar Rojo. Y entre todas estas técnicas, aún así, entre liberar producto y los 7 millones que puedan sacar a través de los oleoductos, no reemplaza los 20 millones diarios que pasa por el estrecho de Hormuz. O sea, Que va a aliviar la situación, pero como quiera necesitamos liberar el estrecho. Claro. Es lo ideal. Y liberar el estrecho, el presidente el día de hoy ha hecho varias expresiones con relación a liberar el estrecho, con relación a bombas que había colocado Irán en ese estrecho, pero también tenemos que ver que la forma en cómo Irán ha impactado los barcos, interceptando tecnología de geoubicación para esos barcos pasar a través del estrecho, interceptando incluso comunicaciones para que ellos no puedan utilizar Sí, tumbándole el utilizando los GPS barcos. O para que sea, no tengan dirección y se tengan que... y esto es un canal bien delicado por Sí. donde hay que pasar de una manera cautelosa, porque no es, o sea, quizás es un extremo bien grande, pero la parte donde se navegan estas barcazas que están transportando petróleo, que en caso de encallar o pasar una emergencia, eso crearía un problema ambiental grandísimo en el área. Y yo creo que mientras no se resuelva la situación del estrecho, lamentablemente tenemos una incertidumbre, y yo soy muy cauteloso con lo que expresiones del presidente con relación a cuándo se va a terminar lo que está pasando, porque sabemos que él llegó a Casa Blanca hablando de que iba a resolver lo de Rusia y Ucrania, y al día de hoy todavía Rusia y Ucrania siguen en guerra. Así que las compañías saben que hay que ser cautelosos con este tema del petróleo, las petroleras también. Yo creo que es un tema que nos afecta a nivel mundial. Tenemos que hacer ajustes, tenemos que mantener la calma y tratar de no apretar el botón de pánico, porque es algo que está fuera de nuestras manos. Luis, yo te agradezco que hayas estado aquí con nosotros. Lamentablemente se me acaba el tiempo. Esto nos da el pie forzado para una segunda parte de esta entrevista, porque este tema va a continuar varias semanas más, así que voy a estar pendiente a que volvamos a vernos aquí. Gracias por tu participación. Para mí ha sido muy interesante. Señores, manténganse conectados a todos los medios, a Jugando Pelota Dura, a Cuentas Claras en Dura Streaming, para seguir hablando de estos temas. Luis también siempre está dando la entrevista a los medios para dar la información precisa, de primera mano, de cómo están las cosas en términos de la gasolina y el petróleo, y el suministro de petróleo mundial y aquí en Puerto Rico, que nos impacta nuestro bolsillo. Así que, Luis, gracias Doña. un millón. Un placer. Encantado, gracias por orden. estar aquí y nos vemos Gracias. pronto nuevamente. Señores, gracias por acompañarnos. Disfruten el fin de semana. Cuídense, amigos. Dura Streaming, un canal con una oferta variada de contenido hecho para ti. Transmisiones en vivo y programas digitales sobre temas de actualidad, Política, economía, bienestar financiero, salud, seguridad y más. todo para informarte, educarte y entretenerte. Desde un solo lugar. Dura Streaming por YouTube. Únete a la familia de Dura Streaming suscribiéndote a nuestro canal de YouTube y activando la campanita.